¿Qué tal, estimados amigos del dictamen y el dictamen online? Bienvenidos a una cápsula más de Injusticia, como todos los jueves, en donde en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que está generando mucha polémica. He percibido que hay mucha información al respecto, pero también, por qué no decirlo, mucha desinformación. Me refiero a la reciente reforma al artículo 4 de la Constitución de Veracruz, que establece la protección de la vida humana desde la concepción. Cabe mencionar que al respecto, lo primero que ha brotado, digamos de bote pronto, es el señalarla de manera incorrecta como una ley antiaborto. Esa es una inexactitud. Número 2, el establecer sin bases que criminaliza a la mujer, cuestión que tampoco se da. Actualmente, en nuestro Código Penal para el Estado de Veracruz, ya desde hace algunos años, el aborto que practica la mujer no es sancionado con cárcel, con pena privativa de libertad, sino se establece en el artículo 150 que básicamente medidas educativas y de salud. Esto vemos que el paradigma, la actitud sancionadora va cambiando de criminalizar, como históricamente sucedía con el aborto, a actualmente pasar a medidas que tiendan, primero que nada, a su prevención, a atenderlo como un problema de salud pública. Tradicionalmente tenemos 4 casos de excepción en los que no se castiga el aborto, porque hay que mencionarlo. A la mujer no se le castiga con pena de prisión, pero sí a aquel médico o cualquier otra persona que asista al aborto, de 6 meses a 2 años de prisión, que también podemos ver no es una sanción privativa de libertad significativa comparada con otros delitos. En 4 casos, el aborto es completa y absolutamente legal y no es sancionado para ninguna de las partes. Nos dice el código que cuando sucede por imprevisión de la mujer, es decir, cuando es un mero accidente. Número 2, cuando es producto de una violación. Número 3, cuando existe peligro en la vida de la madre, que es conocido como el aborto terapéutico. Y número 4, cuando existe alguna malformación en la salud del producto, una malformación grave, hay que establecer. Ahora bien, otra inexactitud que he escuchado al respecto, que se violan los derechos humanos de la mujer, el derecho humano al aborto. En concreto, desde el punto de vista estrictamente jurídico, quiero mencionarles, no existe tal derecho humano. El derecho al aborto no existe. ¿Alguna otra exactitud? Recomendaciones por parte de la ONU o digámoslo así, condenas por parte de la ONU. Al respecto, hay que establecer también, no existe el derecho humano al aborto. La ONU y algunas otras organizaciones internacionales, a través de sus tratados internacionales, no ha establecido más que el que se recomiende el prohibir a algunas naciones las legislaciones extremadamente restrictivas sobre el aborto, es decir, aquellos países que lo prohíben en todos los casos y que no lo permiten en ningún caso en excepción, como lo acabamos de analizar en el Código Penal para Veracruz. Una cuestión también que genera mucha confusión: la ONU ha recomendado a través de sus comités el censurar determinadas
determinados cambios legislativos. Bueno, los comités de la ONU no tienen facultades jurídicas vinculantes, es decir, lo que recomienda un comité de la ONU no es obligatorio atenderlo. Lo que sí es obligatorio es los tratados internacionales que celebran los Estados miembros de la ONU entre sí o con la ONU. De esta manera podemos advertir que en nuestra legislación mexicana y en la gran mayoría de tratados internacionales no está definido en qué momento comienza el embarazo. El único tratado internacional que establece desde qué momento se debe proteger la vida precisamente es la Convención Americana de Derechos Humanos y habla precisamente de la concepción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha detenido la discusión de esta acción de inconstitucionalidad para su estudio posterior, pero en el 2007, cuando resolvió las acciones de inconstitucionalidad 146 diagonal 2007 y 147 diagonal 2007, al analizar la legislación del Distrito Federal con relación a este mismo tema, al aborto, después de un gran análisis, después de utilizar peritos en medicina, obstetricia, en muchas otras ramas, por cierto, entre ellos de la ONU, se establecieron criterios encontrados, no hubo uniformidad de criterios y por lo tanto el legislador estableció y sentenció lo siguiente: si no hay tratados internacionales al respecto, si nuestra constitución política no define el embarazo y a partir de qué momento se protege la vida, si la Ley General de Salud no lo establece y la Constitución mexicana tampoco, entonces los estados de la República tienen facultades para establecer en sus constituciones o en sus legislaciones a partir de qué momento van a proteger la vida. Por eso reitero, utilizando este mismo criterio que ya sustentó la Suprema Corte de Justicia en estos expedientes que acabo de mencionar, la misma ratio legis o el mismo racionamiento legal debe o debiera aplicarse al analizar la reforma constitucional veracruzana. El proteger la vida desde su concepción de ninguna manera implica discriminación y de ninguna manera implica criminalización de la mujer. Como lo he explicado, la intención es ir transitando en una política de salud pública que informe, que atienda y que dé servicios a la mujer. Aquí, en Justicia, hemos apoyado en todo momento a la mujer, hemos apoyado su causa, hemos establecido mucha información sobre muchas leyes sobre la mujer. Pero también, el último mito es que todas las mujeres están en contra del aborto. Conozco cantidad de mujeres que están a favor de que se proteja la vida desde su concepción. Muchas gracias.